Wow, ¿no? Amén. Ustedes son los que quieren aprender de la palabra de Dios. Por eso están aquí. Saludamos a los que nos ven por internet y digo que son valientes porque estamos a 3 grados, según mi teléfono. Estamos a 3 grados de temperatura. Está haciendo un poquito de frío afuera. Un poquito. Está bien frío afuera y les agradezco que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Es un honor y un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes. Les agradezco que tomen el momento de estar aquí. Sé que está bien frío afuera, pero vamos a aprender, amén. Vamos a aprender esta noche. Antes de comenzar, les recomiendo que se lleven El Hispano, por favor, el mejor periódico de Denver. Yo creo que todos ustedes saben, Pastor Ana escribe aquí una columna cada semana y muchos de ustedes no se atreven a tal vez dejar una Biblia en algún lugar o de invitar a alguien a la iglesia, pero El Hispano es una de las mejores maneras, creo yo, que podemos hacerlo. Llévense los que puedan, pónganlos en sus trabajos, regálenles a sus empleados, restaurantes que vayan donde hay gente hispana, dejen el periódico. Es una muy buena manera de promocionar su iglesia, nuestra iglesia y Pastor Ana. Amén. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se va la fe? ¿Quiénes estuvieron la clase del jueves pasado? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se va la fe? Martita es la única que vino el jueves pasado. La fe se va porque ponemos nuestros ojos en las circunstancias. La fe viene porque oímos y oímos la palabra de Dios, y la fe se va porque, como les dije el jueves pasado, bueno, no el jueves pasado, el jueves antepasado, la fe se va cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias. Se me fue algo que iba a decir. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se va por las circunstancias. Alguno estará pensando ahorita, Pastor Arturo, otra vez la fe. Ya voló la semana antepasada, abrió la primera semana. Pero déjenme decirles una cosa. Si ninguno de ustedes puede caminar en el agua o decirle a la montaña que se mueva y la montaña se va a mover, esta noche van a aprender de fe. Porque los únicos que podrían decir, ya no necesito escuchar nada de fe, son los que o bien caminan sobre el agua o pueden decirle a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Entonces, si nadie de ustedes puede hacer eso, bienvenidos, porque estamos todos aquí juntos para aprender acerca de la fe. Amén. Esta vez se va a llamar, para los que necesitan el nombre, la fe que... espérese un ratito. Bueno, es la fe que sorprendió o impresionó al Señor Jesús. El tema es la fe que impresionó o ¿qué dije, perdón? Sorprendió, al Señor Jesús. No crean, es nervioso estar aquí delante de ustedes. La fe que impresionó o sorprendió al Señor Jesús. ¿Cuántos saben que podemos sorprender o impresionar a nuestro Señor con nuestra fe? Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan de cómo el Señor Jesús se sorprendió o se impresionó de la forma en que la gente tenía fe. Vamos a ver esos ejemplos. Pero veamos nuevamente, y les vuelvo a repetir, para Isabel que acaba de llegar. Hablamos de la fe porque todos necesitamos estar constantemente escuchando de la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Es la única manera que podemos adquirir más fe y pasar de una fe poca a una fe perfecta. Voy a leer los que tengo acá. Son los que más me gustaron cuando estuve buscando. Obviamente ustedes ya lo han leído, Pastor Ana les ha leído esto muchas veces, pero me gustaría nuevamente volver a leérselos. La fe es la confianza de que en verdad
sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En otra traducción dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Otra traducción dice así, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, si tú no estás seguro en algo de fe, de que vas a recibir, no puedes decir que tienes fe en ese aspecto. ¿Sí me entienden? Porque acá dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Si yo estoy esperando algo en el Señor que no veo, pero tengo mis dudas de que va a llegar, entonces mi fe en esa área todavía no está perfeccionada. Porque según esa traducción, o según lo que dice la Biblia, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Así como ustedes se sientan en el paradero del bus, le dicen acá, ¿no? A esperar el camión que venga. Ustedes saben que el camión viene porque tienen el horario del camión, pero no lo ven. El camión puede estar a 1 hora de donde están ustedes, o a media hora de donde están ustedes. Pero están seguros de que viene, porque revisaron RTD, mapa, y saben que va a pasar un camión por ahí. Tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Ustedes no ven el camión, pero tienen un programa donde dice que el camión va a pasar por ahí en media hora, y ustedes creen eso y lo esperan. ¿Amén? Son ejemplos simples para que podamos entender a lo que me refiero. Otra traducción dice, la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. ¿Cuántas veces alguien le ha debido dinero a ustedes y le dice, sabes que no tengo para pagarte ahorita, pero te voy a dar una garantía? Te doy un reloj, te doy una joya. Esa es una garantía. La fe es garantía de las cosas que esperamos. O sea, la fe es una garantía de que vamos a recibir algo. Y certeza de las realidades, nuevamente, que no vemos. La última traducción que me gustó. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Habemos muchos que tenemos hijos de que aún no vemos la promesa de Dios de que serán salvos o de que estarán sirviendo al Señor. Pero la fe es la confianza. Yo tengo confianza. Digan conmigo, tengo confianza. De que en verdad sucederá lo que estamos esperando. Es lo que nos da la certeza, a mí me da la certeza, de las cosas que aún no puedo ver. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que todavía no pueden ver, pero tienen la certeza de que Dios se los va a dar? Por consiguiente, la fe que tienes determina las experiencias que tendrás. Si tienes poca fe en un aspecto, la experiencia que tendrás tal vez sea nula o sea muy poca la experiencia. Eso lo dije hace 2 semanas, creo que fue. La fe que tienes determina las experiencias que tendrás. Podemos tener poca fe
o una fe pequeña, y nuestras experiencias van a ser pocas o van a ser en una proporción pequeña. No quiero usar ejemplos que se malinterpreten, pero espero que capten con esto la idea. Podemos tener poca fe o una fe pequeña, y espero que todos entiendan cuando digo poca fe o fe pequeña, y nuestras experiencias van a ser en relación al tipo de fe o a la cantidad de fe que tenemos. Si tenemos poca fe, la experiencia que tengamos va a ser una experiencia pequeña o una poca experiencia en relación a la fe que tenemos. O podemos tener mucha fe o una fe muy grande y nuestras experiencias serán grandes en la fe. Amén. ¿Cuántos quisieran tener una fe la cual les dé una experiencia grande con el Señor? Amén. La fe es lo que necesitamos para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. La fe es lo que necesitamos para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Una vez más, la fe es lo que necesitamos para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Una de las cosas que podemos ver en las Escrituras es que la fe es algo que tenían en común todos los hombres y mujeres que han destacado en la Biblia. Si leemos Hebreos 11, si quieren ir ahí, no lo vamos a leer, pero si quieren ir ahí, si leemos Hebreos 11, podemos ver cómo Dios describe a los héroes de la fe. Creo que Pastor Ana tocó en una clase este tema. Pero si leemos Hebreos 11, podemos ver cómo Dios describe, a través de el que escribió Hebreos, cómo describe a los héroes de la fe. Esa lista de hombres y mujeres, de la cual el Señor nos dice que fueron los que le agradaron a Él con su fe. Hebreos 11 nos habla de las personas que el Señor dice le agradaron a Él con la fe que tuvieron. Aunque hay muchos que al leer Hebreos se encuentran a personas que dirían, bueno, tal y tal persona tuvieron problemas en su vida. Pero Dios no menciona eso, menciona que fueron agradables a Él por su fe. Un problema tal vez que ustedes y yo tenemos es que sabemos la historia de estas personas desde el principio hasta el fin. Entonces es fácil para nosotros decir, wow, qué fe tuvieron, porque sabemos toda la historia. Decidimos creer que Dios hizo grandes milagros con ellos, porque obviamente tenemos en la Biblia la historia completa de cómo comenzó su vida de ellos y cómo al final Dios los llevó a una fe perfecta, o llevó a hacer milagros con ellos basados en la fe que ellos tenían. Pero ¿cuántos de ustedes, si hubieran vivido, por ejemplo, en la época de Noé, no lo hubieran visto a Noé como lo vemos ahorita en la Biblia? Hubieran visto a Noé y decir, este viejito loco, ¿qué está haciendo? O sea, un arca en medio del lugar donde no hay nada cerca que se le parezca a un mar. Nuevamente, es fácil para nosotros decir, bueno, qué buena fe, qué bonita fe, qué grande fe. Noé fue un hombre de mucha fe, escuchó a Dios hablar y construyó el arca. Sí, pero transpórtense conmigo un momento a la época de Noé y vean a este viejito con sus hijos, su esposa, construyendo un arca donde no había absolutamente nada. No había un mar cerca, no había un río, no había nada que se pudiera decir, bueno, lo está construyendo para eso. ¿Cuántos de ustedes no hubieran dicho, este viejito está loco? O sea, ¿qué está haciendo? No hubieran dicho, wow, qué fe tiene Noé. Dios le habló y está haciendo un arca. No. Todos hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Qué onda con ese señor? O sea, ¿qué está construyendo?
les quiero dar este ejemplo porque quiero que entiendan que es muy fácil para nosotros leer las Escrituras y ver este tipo de ejemplos. Algunos me están viendo raro, no sé si saben quién es Noé. No es el del pez, no es el de la pesca milagrosa, no es el que construyó el arca. ¿Ok? Pero digo entonces, como conocemos la historia de él, decimos, gloria a Dios, aleluya, qué bonitos milagros, Señor, tú le hablaste, él te hizo caso y construyó el arca. Pero ¿cuántos sabemos que si hubiéramos vivido en esa época no hubiéramos pensado de esa manera? Lo mismo, quisiera decir yo, nos pasa ahora. Cuando Dios nos da una promesa y nos pide fe para creer en eso, como no sabemos el resultado, o no sabemos cómo va a terminar, dudamos de eso. Vuelvo a usar el ejemplo de los hijos. Tu casa será salva. Me olvidé de traer un papel. Tenía 2 papeles. Uno de una mujer, aparentemente es muy conocida. La googleé, como dicen muchos. Tiene muchos programas de radio, escribe muchas revistas. Creo que escribe una revista People en español. Y esta mujer decía, la fe no es ir a la iglesia, no es orar, no es creer en un Dios. No, la fe es esperar que algo bueno te pase. Me sorprendió cuando leí esto, porque Dios puso en mi corazón lo siguiente. Tratan de mostrarnos la fe de una manera en que no necesitemos a Dios para tener la fe. Es simplemente creer de que algo bueno va a pasar y esperar que eso pase. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con lo que lean, porque a veces dicen, no, pues ese señor habla de fe. Sí, pero miren en qué basa ella el decir que es la fe. La fe, no, según ella, estoy casi repitiendo lo que ella dice, no es ir a la iglesia, no es congregarse en una iglesia, no es rezarle a un santo. La fe es simplemente creer que algo bueno te va a pasar. Otro ejemplo, alguien puso en el famoso Facebook, ¿de qué le sirve a un ministro salvar muchas almas si deja a su familia? Primero son sus hijos y su esposa. A ellos son los que tiene que salvar primero, antes de salvar a otros. ¿Qué dice el Señor acerca de mi casa? ¿Quién me dice? ¿Qué necesito hacer yo para que salve mi hogar? Cree. En ningún momento me dice el que yo tengo que... Entonces, muchas veces, volviendo otra vez a lo que estábamos diciendo, como no vemos lo que Dios va a hacer respecto a algo que estamos esperando que Él haga, como no sabemos el final, nuestra fe a veces no la usamos o no la tenemos al nivel que debería de estar. Les di el ejemplo de Hebreos, donde Dios habla acerca de los héroes de la fe. Les puse el ejemplo de Noé, que para nosotros es wow, tremendo, mucha fe. Dios le habló y él construyó un arca, creo que tomó años hacerla. ¿Quién haría eso ahora? Pero si ustedes hubieran estado ahí, les vuelvo a repetir, nadie hubiera pensado como pensamos ahorita, que podemos ver la historia de Noé. Podemos leer, podemos saber cómo le habló, podemos decir qué le dijo. En ese momento no sabían, y me imagino que mucha gente lo tildó de loco. Entonces, si ustedes ahorita quieren basar su fe en lo que ven, obviamente no va a funcionar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, de lo que esperamos. En pocas palabras, dudamos de que Dios pueda hacer lo que nos ha prometido que va a hacer. Dudamos de que Dios puede hacer lo que nos ha prometido que va a hacer. Perdón. El problema no es creer que si Dios lo hizo. Tenemos testimonios en la Biblia de que Dios hizo muchos milagros. Tenemos testimonios en la Biblia que Dios levantó muertos, curó leprosos, curó ciegos, multiplicó el pan,
multiplicó los peces, sacó monedas de la boca de un pez. Ejemplos que nos pueden servir para que nuestra fe llegue a un nivel en la cual lo podamos usar de acuerdo a lo que necesitamos usar, hay. El problema no es nuestra fe, es creer que Dios, lo que Dios hizo, lo puede hacer con nosotros. El problema no es nuestra fe, el problema es creer que lo que Dios hizo, lo hará ahora por nosotros. Pero obviamente al no creer que lo puede hacer por nosotros, es que no tenemos suficiente fe. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, ¿qué necesitamos para creer lo que Dios nos ha prometido va a suceder? ¿Verlo? Necesitamos verlo, necesitamos mirar que nuestros hijos empiecen a venir a los servicios y estén alabando al Señor. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestra fe crezca respecto a algo que el Señor nos ha prometido? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No pueden creer si no oyen primero. O sea, no digan creer porque si no oyen, no creen. Entonces no me digan que cuando les digo qué necesitan hacer para que algo por fe funcione, digan creer. Necesitan oír primero, escuchar y escuchar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la fe es lo que necesitamos para vencer al mundo. La fe es la que nos da la fuerza para vencer a la enfermedad, a la pobreza o a cualquier reto que tengamos en la vida. Tu fe te da la victoria que vence al mundo. Si me acompañan a 1 de Juan 5, del 4 al 5, por favor. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente. La fe es lo que necesitamos para vencer al mundo. La fe es la que nos da la fuerza para vencer a las enfermedades, a la pobreza o a cualquier reto que tengamos en la vida. Tu fe te da la victoria que vence al mundo. No está Erika, ¿no? Ok. Primera de Juan 5:4 en Nueva Traducción Viviente. Sí tenemos eso, ¿no? No, déjame leerla acá lo que tengo yo. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Nuevamente, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Si somos hijos de Dios, deberíamos de estar venciendo a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de ¿qué? Uy, despiértense, pues si no me voy a dormir yo también acá. Y logramos esa victoria, por medio de ¿qué? De nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Otra versión que tengo acá es la palabra, es una versión española, 1 Juan 5, dice así: ya que los hijos de Dios están equipados, digan equipados, para vencer al mundo. ¿Cómo están ustedes equipados? ¿Por qué? Por la fe. Ya que los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo. ¿Cómo estamos equipados para vencer al mundo? Con la fe. Nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo. Número 5. Pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, triunfará sobre el mundo. Nuevamente, ya que los hijos de Dios están equipados, digan equipados, para vencer al mundo. Nuestra fe, en efecto, es la que vence al mundo. Otra versión, palabra de Dios para todos. Porque todo aquel que sea hijo de Dios, vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque todo aquel que sea hijo de Dios, vence al mundo. Nuestra fe
nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Sobre qué nos ha dado victoria nuestra fe? Sobre el mundo. Cristina, si me ayudas a leer esto, por favor, está en inglés. No sé si puedes. Pensé que iba a estar Erika. Me gustaría que lean esta traducción. No sé si la puedes poner en la pantalla. No creo que tenemos The Message. No está ahí, ¿no es cierto? ¿Sí está? ¿Lo puedes leer tú, por favor? Porque a mí speak English a little bit only. Quiero que lo lea para que lo entiendan bien. Okay. Every God-begotten person conquers the world's ways. The conquering power that brings the world to its knees is our faith. Repite esa parte, por favor. The conquering power that brings the world to its knees is our faith. Gracias. Lo voy a traducir un poquito lo que entiendo. Me corriges, Cristina, si estoy mal. La fe hace que el mundo se ponga ¿cómo? De rodillas. La fe hace que el mundo se ponga ¿cómo? De rodillas. Por eso es bueno tener muchas traducciones. Porque ustedes pueden leer todo el tipo de traducciones que hay de ese párrafo. Ahí está. Los que speak English lo pueden leer. Pone al mundo, nuestra fe pone ¿qué? Al mundo de rodillas. Ese fue un pequeño preámbulo. Un poquito vimos lo que vimos la vez anterior. Me gustaría ahora concentrarme en dos personajes que están en la Biblia que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesús. Ninguno de ellos, según lo que vamos a leer, era o judío o seguidor de Jesús, pero quisiera que vean cómo ellos reaccionaron con el Señor Jesús y cómo el Señor Jesús reaccionó con ellos. Por eso le pusimos a esta enseñanza la fe que impresionó o sorprendió al Señor Jesús. Gracias. Que impresionó o sorprendió al Señor Jesús. Vamos a leer dos historias, las cuales creo que una de ellas ya la hemos leído, pero quiero que lo leamos con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque podemos ver que el Señor Jesús se sorprendió con la manera que estas personas usaron su fe. Y al final del servicio, quisiera yo que ustedes se pregunten, ustedes mismos, ahora que se estén yendo a su casa, si la fe de ustedes sorprende al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos hemos ido a...? Yo no lo he hecho mucho porque no soy mucho de los deportes, pero recuerdo cuando mi hijo Benjamín estaba más pequeño, estaba en una clase de soccer, de fútbol. Y me sorprendía cuando hacía juegos que yo no pensé que él podía hacer cuando estaba jugando a fútbol. Cuando él mismo usaba su... Voy a decir fe, pero no sé si está bien usado en ese sentido, para acercarse al arco y meter un gol, estando tan chiquito y jugando en un equipo de muchachos más grandes. Yo como padre me sorprendía al verlo sentado en las gradas me sorprendía decir, caray, cómo mi hijo tiene el valor de hacer eso. Ahora cuando se vayan a su casa, piensen, así como estas partes de la Biblia que vamos a ver, que el Señor Jesús se sorprendía o se admiraba de cómo estas personas, no siendo judíos, no siendo seguidores de Él, usaban su fe, que Él se sorprendía. Quisiera que ustedes se vayan esa noche meditando. Si cuando ustedes usan su fe, el Señor Jesús y Dios los ven ustedes y se sorprenden, o los ven ustedes y dicen, sabiendo lo que digo, no lo haces o no crees. Amén. Vayamos a, si me acompañan, Primera de Juan, ya vimos eso. Vayamos a Lucas 7, del 1 al 10, por favor.
Algunas Juan es el único que dice que era su hijo. En las demás dice que era un criado de un oficial romano. Entonces vamos a leer la que dice que era un criado de un oficial romano. En ese momento no tiene mucho importancia si era hijo o criado, pero lo que quiero que sí tenga importancia es de que era un oficial romano. Quienes saben que en esa época el pueblo judío estaba siendo gobernado por los romanos. Entonces es un poco raro, si se puede decir, pensar que un oficial romano estaba enviando a alguien a buscar al Señor Jesús para que lo ayudara o para que hiciera algo por él. Y obviamente que el Señor Jesús hiciera algo por él, por lo mismo que era un oficial romano. Pero vamos a leer. Dice: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía ahí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, digan, oyó. ¿Qué hizo el capitán? Oyó. Escuchó. Yo imagino al capitán, no sé, quisiera usar un poco mi imaginación, pero pienso yo que si en este momento nos reuniéramos 5,000 personas acá afuera y yo estuviera hablando, a alguien le llamaría la atención. No sé, quiero pensar que el FBI, la CIA, dirían, ¿quién es este que mueve 5,000 personas y se reúnen todas a escucharlo? No creo que pasaría desapercibido que yo estuviera fuera de un estacionamiento con 5,000 personas dándoles de comer y nadie dijera nada. Tienen que ustedes pensar un poquito cómo era en ese momento. No solamente lean la historia por leerla. El Señor Jesús venía de hacer milagros. El Señor Jesús venía de sanar a mucha gente. El Señor Jesús venía de alimentar a muchas personas. Los romanos eran la autoridad en ese momento para el pueblo judío. Quiero yo pensar que esta persona ya había escuchado al Señor Jesús, dice ahí que oyó de él, pero quiero pensar también que de alguna manera, como dije temprano, lo googleó y vio quién era el Señor Jesús, qué había hecho, qué hacía, por qué la gente lo seguía. ¿Qué hacía aparte de dar de comer panes y peces? ¿Hacía otra cosa? Sí. Salvaba gente, resucitaba personas, hacía ver a ciegos, hacía andar a cojos. Imagínense que ese señor de alguna manera sabía quién era el Señor Jesús y sabía qué hacía el Señor Jesús. No solamente lean la historia por leerla, imagínense en esa época. Imagínense ustedes que de un día a otro ven que en Denver hay una persona que convoca a 5,000 personas. Tal vez por curiosidad ustedes quisieran saber quién es esa persona. ¿Qué hace esa persona? ¿Por qué tiene ese poder de convocatoria? ¿Por qué puede reunir a 5,000 personas y al mismo tiempo escuchar que esa persona sana, hace ver ciegos? Entonces, quiero que piensen en eso porque es muy importante para entender lo que estamos leyendo. Cuando el capitán nuevamente oyó hablar de Jesús, envió a unos líderes judíos a pedirle que fuera y salvara la vida del siervo. Envió a líderes judíos a pedirle que fuera y salvara la vida del siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, porque no merezco que entres en mi casa. Por eso no me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. Ahora, ¿por qué pensaba él que solamente con dar la orden su siervo quedaría sano? Porque había oído los milagros que había hecho el Señor Jesús. ¿Cómo viene la fe?
por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando le damos, por decirlo de una manera, duro a estos temas, muchos que ya tienen tiempo con nosotros dirán: Arturo, Pastor Ana siempre habla de la fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir, como le dije al principio: si acá todavía ninguno ha caminado sobre el agua, y si acá todavía ninguno me ha podido mover una montaña, quiere decir que nuestra fe todavía no es perfecta. Entonces, por eso no me atreví a ir a verte yo mismo, solo te pido que me des la orden y mi siervo quedará sano. Ahora, él usa una... ¿Cómo te puedo decir? No digo que trató de convencer al Señor Jesús, pero usó algo para explicar por qué él pensaba así. Sé esto, dice él, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él va. Si le digo a un soldado ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Ahora bien, miren lo que dice acá. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho del capitán. Cuando hoy se vaya manejando en la noche a su casa, manejen con cuidado porque está nevando. Piensen si la fe de ustedes hace que el Señor se admire mucho. Jesús se volvió a la multitud que lo seguía y dijo: les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. El Señor Jesús estaba diciendo que ni siquiera en su propio pueblo había visto una fe tan grande como la de este romano. Les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. El Señor Jesús se admiró mucho. Los que habían sido enviados regresaron a la casa. Allí encontraron que el siervo estaba sano. El Señor Jesús sanó al siervo porque el centurión romano se lo pidió. Vayamos a Mateo 15, del 21 al 28, por favor. ¿Qué causa tu fe en el Señor? ¿Una impresión? ¿Se queda sorprendido de cómo usas tu fe? ¿Se queda admirado de cómo usas tu fe? ¿O se queda él como que este Arturo no tiene fe para nada? Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 15. Dice: Jesús salió de ahí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Este dato es muy importante. Una mujer cananea. No era una mujer judía, no era una mujer de Israel, era una mujer cananea. Que vivía en esa región, salió y empezó a gritar: ten compasión de mí, hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Jesús no le decía nada y la mujer seguía gritando detrás de ellos. Entonces los seguidores le dijeron a Jesús: por favor, dile que se vaya. Jesús les dijo: Dios solamente me envió a la gente perdida de Israel. Esta mujer no era de Israel. Esta mujer era de otra ciudad. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Ahora, nuevamente usemos nuestra imaginación. ¿Por qué esta mujer buscaba al Señor Jesús? El hermano Leo es el único que está aprendiendo. Muy bien, hermano Leo. Le voy a dar su examen 20. ¿Por qué esta mujer estaba yendo detrás del Señor Jesús? O sea, ¿por qué? Alguien dígame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque había escuchado de Jesús. ¿Y cómo viene la fe? Eso quiero abrirles el cerebro y que meterles eso ahí. Entiendan, no les estoy contando nada más una historia porque qué bonito. El pastor Arturo nada más nos quiere leer algo para que pase la hora. No, quiero que entiendan por qué les estoy diciendo esto. Abren el cerebro y entiendan. La mujer había tenido que escuchar del Señor Jesús para tener esa fe de ir detrás de Él y decirle, ¿sabes qué? Haz este milagro por mí. Eso es lo que quiero que entiendan. No quiero que entiendan que estoy leyendo algo nada más por leer. Quiero que entiendan que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La mujer tuvo que haber escuchado cosas del Señor. Es por eso que la señora iba a buscar al Señor Jesús a pedirle un milagro. Ustedes no van no sé, pasa un borrachito por acá y ustedes van detrás de él, dame un milagro. No. La señora no lo iba a buscar nada más porque justo él pasaba por su calle y se le ocurría salir y decir, Señor, ya que estás pasando, hazme un milagro. Ella había tenido que escuchar de él. Ella tenía que haber escuchado los milagros que le había hecho. Ella tenía que haber escuchado que el Señor Jesús algo estaba haciendo. Tengan en cuenta algo, señores. Ni el romano ni la mujer eran del pueblo de Israel. Por consiguiente, no seguían al Señor Jesús. O no estaban en el círculo donde podían haber escuchado con más, ¿cómo se puede decir? Un peruano sabe qué pasa en el Perú, porque estoy constantemente viendo las noticias. No sé qué pasa en México, porque obviamente no es mi país. No sé qué pasa en Colombia, no sé qué pasa porque no es mi país. Esta mujer no era de ese país, esta mujer no era de ese pueblo, por lo consiguiente no tenía por qué haber estado sabiendo las cosas que estaban pasando. Pero sin embargo, fue a buscar al Señor Jesús a pedirle algo. ¿Por qué? Porque escuchó de Él. ¿Lo escuchó una vez? ¿Lo escuchó 2 veces? No sé. Pero debe haber escuchado tantas veces para tener la fe necesaria de ir a buscar al Señor a decirle, salva a mi hija porque tiene esto. Igual que el centurión. Debe haber escuchado tanto del Señor para tener la fe de ir y decir, ¿sabes qué? No vengas a mi casa, pero di que mi siervo se sale y se va a sanar. Entonces, ese es el punto que quiero que entiendan. No nada más leer la historia, porque ya la hemos leído un montón de veces. Es de que entiendan que la fe viene por estar escuchando la palabra de Dios. Les dije la otra vez, es como tener 2 vasos que ustedes pueden llenar todos los días. Obviamente el vaso de la incredulidad se llena muy fácil. No necesitan hacer nada ustedes para llenarlo. Simplemente salen de su casa. Ni siquiera salen de su casa. Prendan el televisor en la mañana. Prendan el televisor en la mañana. ¿Qué van a escuchar en las noticias? Desgracia, malas noticias, escuelas donde hay disparos, escuelas donde la gente muere, niños que se matan, niños que ingieren esto, el otro y se mueren. No necesitan salir de su casa. Prendan el televisor y la incredulidad, el vaso de la incredulidad se llena solito. Solito se llena el vaso. Para mediodía su vaso ya está lleno. Pero ¿cómo llenan el vaso de la fe? Deben recordar lo que les dije la otra vez. Es como tener 2 vasos. Un vaso les sirve para no creer en nada, para tener solamente incredulidad. Y el otro vaso les sirve para llenarlo de fe y usar esa fe cuando necesitan la fe. Entonces, si no necesitan ni siquiera salir de su casa para llenar el vaso de la incredulidad, ¿qué necesitan hacer para llenar el vaso de la fe? Nuevamente les pregunto. Oír, escuchar la palabra de Dios. Entonces, estas 2 personas las estamos viendo porque estas 2 personas nos demuestran que ellos escucharon algo que nosotros necesitamos escuchar para tener la fe que ellos tuvieron. Necesitamos escuchar algo que ellos escucharon para tener la fe que ellos tuvieron. No tenemos la fe que ellos tienen. No la tenemos todavía. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros con ellos? Ellos escucharon y creyeron algo que nosotros todavía no creemos. Entonces les vuelvo a repetir, es fácil llenarnos de incredulidad. Lo único que tenemos que hacer es salir a la calle, es ver cómo es el mundo.
Es lo único. La parte más difícil es llenarnos de fe. Porque tenemos que tener esa costumbre de estar escuchando, oyendo la palabra de Dios. 26. Jesús le contestó: no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Déjame leer 25 nuevamente, por favor. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien darle a los perros, es más, la llamó perro. No está bien darle a los perros el pan de los hijos. Le dijo la señora, perdón la palabra, le dijo perro. No está bien que a los perros le dé el pan que les tengo que dar a mis hijos. No me miren feo porque no lo digo yo, ahí está. 27. Ella dijo: es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Yo quisiera que el Señor diga esto a nosotros algún día. Yo quisiera que el Señor diga esto. Jesús dijo: mujer, ¿tienes qué? Mucha fe. Con el romano se sorprendió, otra vez la palabra, se admiró de la fe que tenía. ¿El Señor se admira de la fe que ustedes tienen? ¿El Señor se admira de la fe que ustedes tienen? ¿El Señor les dice a ustedes, tienen mucha fe? ¿El Señor les dice a ustedes, tienen mucha fe? Váyanse pensando en eso esta noche. Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Perdón, me estoy... Váyanse pensando en eso esta noche. ¿Sorprendemos al Señor con nuestra fe? El Señor podría decir a nosotros: ¿qué tal fe que tienes, hermano? Tienes mucha fe. Pónganse de pie. ¿Aprendieron algo? Alguito aunque sea. ¿Sí regresan el domingo? Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por haberme usado. Gracias, Padre, porque tu palabra fue clara, fue precisa. Señor, yo declaro que esta noche nadie se irá igual, Señor. Nadie se irá igual. Todos nos iremos cambiados, Señor. Todos nos iremos pensando en que nuestra fe puede crecer, en que nuestra fe necesita crecer, en que la única manera de crear una sonrisa en ti, Señor, es creerte, es tener fe en ti. Gracias te damos, Padre. Y una manera, Señor, de demostrar que tenemos fe, de que te creemos, es traerte nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Por eso en este momento, Señor, vamos a pasar al frente, vamos a dar algo precioso para ti. No lo que nos sobra, no lo que nos quedó del lonche de la tarde, no. Vamos a traer algo que ya estaba predestinado, Señor, desde un principio de este día, para ti, algo hermoso. Padre, te damos gracias porque tú bendices nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y todos decimos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pasen al frente, por favor. Se ponen de pie, por favor. Ponemos un fuerte aplauso a las ofrendas. Un minuto, falta Limas, perdón.
Inclinen su rostro, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú nos llevas en paz, sin ningún accidente, sin ningún pecado, Señor, a nuestros hogares. Gracias te damos, Padre, porque veremos maravillas el día de mañana y todos estaremos aquí nuevamente, Señor, reuniéndonos en tu nombre, Señor, el domingo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Gracias a todos.